Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos este retiro con mucha ilusión, Señor, para ver si te escuchamos alguna cariñosa sugerencia a cada uno de nosotros para mejorar el modo de vivir nuestra vocación en la obra. Y todo el retiro va a ir sobre un tema apasionante, que es la caridad, que es la fraternidad, ¿no? En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés echando las redes y les dijo: venid y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente tal, decía. Y luego ve a Juan y a Santiago, otra pareja, y les dice lo mismo, que les sigan. Y luego, los va llamando de dos en dos. Luego llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dice Marcos en otra ocasión, dándoles autoridad, tal. Los mandó sin bastón, bueno, con un bastón pero sin pan, sin alforja, sin dinero, que no llevasen sandalias, pero ni túnica de repuesto, pero de dos en dos, ¿no? Es como si tú, Señor, dijeras, vale, sin nada, pero de dos en dos, para que podáis vivir pues la fraternidad, apoyaros uno al otro. Es algo que está muy presente en el Evangelio. Y don Álvaro, en una carta en el año 85, nos decía: el espíritu de familia es tan esencial para nosotros que cada hija y cada hijo mío lo lleva siempre consigo. Allá donde estamos nosotros, pues ahí a nuestro alrededor, sea un lugar de trabajo, sea nuestra familia, naturalmente, sea un grupo de amigas, pues ahí procuramos crear ambiente de familia, facilitando la creación de un ambiente de hogar en cualquier sitio donde nos encontremos. Por eso, nuestro ser y sentirnos familia no se fundamenta en la materialidad de vivir bajo el mismo techo, no vivimos en la misma casa, sino en el espíritu de filiación y de fraternidad que el Señor ha querido desde el primer momento para su obra. Y tenemos, Señor, un peligro, que es pensar que esto de la fraternidad es sobre todo para las numerarias que viven en el centro. Y eso sería como apuñalar nuestra vocación, ¿no? Porque esto es para todas las personas del Opus Dei, y muchas veces hay tantos magníficos ejemplos de personas que viven la fraternidad pues con las demás de casa de su grupo, apoyándose mutuamente, que no viven juntas. Recuerdo una vez una de casa que me decía: bueno, yo en aquella época en que tuve aquella enfermedad y a hijo mío le pasó esto y a mi marido no sé cuántos, yo sobreviví por las demás de casa, que eran mi roca. Venían a casa, me cogían los niños, me traían comida hecha, me hacían no sé qué, me hacían no sé cuánto, y lo contaba profundamente agradecida. Nosotros, Señor, no podemos convertir en un eslogan esto de que para nosotros pues la fraternidad es como lo primero. Bueno, sí, tal, pero luego en la práctica pues estoy a mis cosas. Es comprensible porque todos tenemos muchas cosas, ¿no? Y resulta que voy a un círculo y no sé cómo se llaman otras de las que... No, imaginaros, un caso extremo, ¿no? Pues algo fallaría. Porque el eslogan decimos, pero luego, oye, ¿pero tú qué quieres a esta que no sabes ni su nombre? Eso, ya digo, no es más que un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero ¿me entendéis? ¿Me acuerdo cómo cuando don Javier Echevarría estaba todavía aquí y en un curso anual en Artacea, que es una casa de Pamplona, pasó que tuvo un día de mucho ajetreo,
porque se levantó temprano, porque iba a decir una misa con el arzobispo de Pamplona y además luego iba a la clínica que le hacían un chequeo, pero además él quería ver a unos cuantos enfermos, estuvo con ellos, luego comía con el arzobispo otra vez porque no sé qué, iba no sé dónde. Total, imaginaros, ya una persona de cierta edad, pues salió a las 7 de la mañana y llegó a las 9, ¿no? De vuelta a casa. Y lo contaba una persona que le acompañaba y que decía que se le veía muy cansado. Y entonces, al llegar, el padre dijo: oye, ¿y por qué no vamos a ver a Menganito? Menganito era uno que estaba en el curso anual de al lado, ¿no? Que le habían dicho al padre que estaba en cama enfermo. Bueno, un catarro, vamos, una gripe. Y entonces, este que le acompañaba, que es médico además, le dijo: hombre, padre, hemos tenido un día muy intenso, mañana vamos a ver. Y entonces dijo el padre: no, llama y si está despierto, pasamos un momento y le saludamos. Y entonces llamaron por teléfono, vamos, por donde fueron, no sé qué lo hicieron, ¿no? Y oye, y si no estaba despierto, me imagino que le despertarían, ¿no? Al pobre, pero para que dice el padre que sí tal, bueno, sí, tal, por su padre, que por supuesto que puede pasar. Y entonces, pues, fueron allí y estuvieron 10-15 minutos con él, pues bueno, haciendo un rato de compañía, tal, bueno. Y cuando volvían, el padre cogió a este sacerdote y médico así del brazo, que es bueno, y entonces, mientras iba, dice, arrastrando los pies, se le veía muy cansado, ya de vuelta a su zona de la casa de retiros, le dijo: ¿sabes qué, Iñaki? Porque se llama Iñaki, este otro. Si el padre no hubiera ido a ver a este hijo suyo hoy, hubiera sido como clavar un puñal en el corazón de la obra. O sea, don Javier y ahora el padre y don Álvaro antes y nuestro padre siempre vivían con esa conciencia de desvivirse, gastarse totalmente por sus hijos. Y nosotros, Señor, también tenemos como esa ilusión de, puesto que el amor es ordenado, querer a los demás, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos de la obra, pues con todo el corazón, lógicamente. Porque son, además, las que ama Dios, las que ha elegido. ¿No? ¿Cuánto nos puede ayudar a pensar esto? Esta otra persona de casa es aquella que Dios ama y le ha elegido con la misma vocación que a mí. ¿Cómo no la voy a querer si la quiere Dios tanto? También recuerdo cómo en una convivencia que tuvimos en Roma, el padre nos contó que en una ocasión oyó decir a nuestro padre que pensaba que Dios no mandaría vocaciones a un centro donde no se viviera bien la fraternidad. Y entonces decía nuestro padre: porque Dios diría, a estas o a estos, para que no los cuiden. Es totalmente comprensible, ¿no? Nosotros qué queremos de nuestros hijos, o vosotros qué queréis de vuestros hijos, ¿no? Pues que donde estén le quieran. Lógico. ¿Y Dios qué quiere? Pues lo mismo. Por eso también a veces nuestro padre nos decía que la primera tarea de acercar o de conseguir vocaciones es cuidar de las demás de casa, que ya están en casa, claro. Es lo primero, lo más importante. Señor, nosotros pues haríamos lo mismo, o sea que te entendemos perfectamente. Mirad cómo se aman, exclamaban los primeros cristianos, ¿no? Mirad cómo se aman, y tenía una fuerza ese ejemplo para los demás que les atraía. Pues ojalá se pueda decir esto del modo en que en la obra nos queremos unos a otros, en el modo en que vivimos la fraternidad. Me acuerdo que dos anécdotas también, ¿no? En una ocasión yo estaba en un colegio mayor donde había una chica y entonces había pedido la admisión en la obra como numeraria. Y entonces vinieron sus padres a hablar con el sacerdote. Querían hablar con el sacerdote, no querían hablar con la directora, querían hablar con el sacerdote. Entonces su padre era ministro del país y su madre pues era hija del presidente del país. Y entonces estuvimos ahí hablando un montón de tiempo y en un momento dado yo le ofrecí: oye, pues si queréis podemos ir a ver, pues porque ella siempre me preguntaba: ¿y quién va a cuidar a mi hija cuando sea mayor? ¿No?
Y digo, pero pues somos una familia, tal. Y entonces le dije, pues mira, si queréis vamos a ver un centro donde va a vivir vuestra hija, el colegio mayor donde va a vivir, tal, un centro de gente joven. Y la madre me decía, no. Eso sí, porque las jóvenes muy bien. Yo quiero ver un centro donde va a vivir de mayor. Porque quería ver cómo se cuidaban allí a las personas mayores, ¿no? Con esa sabiduría africana, ¿no? Que son sabios en tantas cosas, ¿no? Yo quiero ver un centro de esos de que tú dices que las mayores están muy cuidadas. Bueno, pues, mirad cómo se aman, ¿no? Cómo la gente realmente reconoce cuando hay cariño entre nosotros. Y la otra anécdota, Señor, que nos puede servir es una anécdota de don Álvaro. En una ocasión, en la tertulia, don Álvaro bajó con una carta y hacía así, que le había escrito un hijo suyo. Era un hijo que se había ordenado sacerdote y entonces le habían mandado, era oriental, de un país, no de China, pero en fin, de un sitio de estos. Y uno de los primeros chinos, vamos a decirlo así, o si no el primer sacerdote chino, ¿no? Y entonces traía una carta de este hijo suyo, porque al poco tiempo de ordenarse, pues le habían mandado a Barcelona para hacer como las prácticas sacerdotales, ¿no? Normalmente cuando te ordenas sacerdote te mandan a un sitio, estás unos meses como pues haciendo cosas, te corrigen lo que tienes que corregir, metes la pata con otra gente y ya te mandan luego a otro sitio, ¿no? No metes la pata en cosas tremendas, ¿no? Pero ya me entendéis. Y entonces, pues eso es lo normal, aunque puede cambiar. Entonces le habían mandado a Barcelona. Y en esa carta, que don Álvaro estaba emocionado, empezó a leerla. Entonces contaba, este hermano nuestro, oriental, con mucha gracia, iba contando. Al llegar allí, me bajé del avión y entonces ya enseguida había pues dos que habían venido a buscarme, que me hicieron gestos sonrientes, se acercaron y me dijeron, ¿te llevamos las maletas? No hace falta, sí, te llevamos las maletas. Hombre, bienvenido a Barcelona, tal cual, no sé qué, pues no sé. Entonces me montaron en el coche. ¿Has estado alguna vez en Barcelona? No. Pues mira, te vamos a llevar a que tengas una vista de esta ciudad tan bonita. Entonces me subieron a un monte, bueno, ellos le llaman un monte, pero es nada, ¿no? El Montjuic, vamos, pero que es un montecillo, ¿no? Y entonces, pues me subieron allí al Montjuic y me enseñaron toda la ciudad, el mar, que la verdad es muy bonita, las torres de la Sagrada Familia. Y entonces me dijeron, ¿has tomado alguna vez un helado? Que aquí son muy buenos, pues de turrón, pues sí, pues no, vamos allí, pues vamos a tomar un helado. Y entonces me llevaron a una plaza, en una terraza, nos tomamos un helado, disfruté mucho, padre, y luego me llevaron a ver la Sagrada Familia por fuera, una iglesia maravillosa, y entonces ya llegamos al centro. Y allí había otros que me recibieron, bienvenido, tal. Y entonces me llevaron las maletas a mi habitación y uno me dijo, ¿te ayudo a deshacer la maleta? No, bueno, no hace falta, tal. Al cabo de un rato llamaron a la puerta, vino un sacerdote y me dijo, oye, mira, mañana vas a celebrar misa aquí para que no te tengas que mover y yo me voy a otro sitio. Pero ya pasado mañana, luego quedamos y te enseño un centro donde vas a ir a decir misa. Total, que yo deshice la maleta, contaba y entonces vino este sacerdote y me llevó andando. Me dijo, mira, ves tú, es este portal, estaba muy cerquita, padre, este es el piso del Fonoporta, le tienes que dar, fíjate que está más desgastado, que se ve muy, muy claramente, está el piso, entras, tal, cual. Le fue explicando, y entonces luego tuvimos la cena esa noche. Entonces fue una cena especial que habían montado, con cerveza, con tal, con cual, no sé qué, estaba el chino encantado, ¿no? Y entonces iba contando las cosas, y don Álvaro, visiblemente emocionado, dijo, estoy muy contento porque este hijo mío ha aprendido lo más importante, la fraternidad. Porque se notaba en toda la carta que le habían tratado muy bien. Entonces tú fíjate, don Álvaro, que ha ordenado el primer chino, vamos a decirlo así, sacerdote. El primer hijo que tiene de ese país era así, sacerdote. Que lo manda a hacer prácticas, porque va a ir a su región, que hay 3 de casa, 5 de casa, para que conozca numerarios, numerarias, agregadas, supernumerarias, numerarias auxiliares, para formarle. Y que un sitio donde está más desarrollada la labor, etc. Y a don Álvaro todo eso le da igual. Lo que considera que es más importante es que haya adquirido el espíritu de fraternidad. Que lo haya visto, como tú, Jesús,
los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y como tenemos que hacer nosotros. Nosotros, Señor, hemos empezado con un acto de fe en tu presencia ahí en el sagrario. Una presencia que es silenciosa, pero que es bien elocuente de cuáles son tus sentimientos, los sentimientos de tu corazón hacia nosotros. Nos está hablando a gritos. Tú, Señor, estás ahí como quedándote entre nosotros por amor, dispuesto a escucharnos todo lo que necesitemos, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a compartir nuestra suerte. Y de este modo nos das luz, fortaleza, apoyo, esperanza, alegría. Pero porque estás ahí en medio de nosotros como un corazón de amor, ¡bum!, ¿no?, bombeando. ¿Cuántas veces entramos en una iglesia, tenemos al Santísimo expuesto o está en el sagrario simplemente como ahora y nos sentimos enormemente queridos por el Señor? Y es pues una ayuda en nuestra vida, ¿no? Entramos con una pena y salimos pues aliviados. Entramos con pues así está. Y eso que el Señor hace es lo que nosotros hemos de hacer con todas las demás de casa y con todas las personas, naturalmente, ¿no? En nuestra familia, con nuestras amistades, pero también, y de una manera, yo diría que particular, en ese círculo concéntrico, ¿no?, pues con las demás de casa. Querer a todas las de casa sin indiferencia, sin dejarlas solas, sin pensar, ya hay otras que se preocupan por ellas. Pero ese no es el problema. El problema no es ella, el problema eres tú. El problema es tu corazón. Y es que si tú no transformas tu corazón a semejanza del de Cristo, ni estarás feliz ni harás feliz a los demás. Pues me estoy poniendo un poco tremendo, tampoco es para tanto, ¿no, Señor? No, pero... O sea, soy yo el que quiero querer a los demás, con el amor de Cristo, llevarles el amor de Cristo. Y además del amor y del cariño, nunca se tiene de sobra. Nunca hay empacho. Siempre se recibe pues con alegría. Pues qué bien, oye, que ha tenido este detalle conmigo. No dejarlas, por tanto, solas. Me acuerdo que estábamos en Roma y con el padre, con don Javier Echevarría, era el 3 de diciembre, el 3 de diciembre del 2007. Y entonces, ese día había habido retiro mensual. Y en el retiro, en vez de haber una charla, pues se puso una cinta grabada de nuestro padre. Imagínate la charla, ¿no?, con su voz original de una charla. Y estaba haciendo también el retiro el padre, don Javier, estaba allí. Entonces por la tarde tuvimos tertulia. Y en la tertulia nos dijo, son las notas que yo tomé, que son bastante similares a lo que dijo, porque escribo rápido. Entonces dijo, ayer, ya me equivocando, fue el día siguiente la tertulia, como se ve, ¿no? Ayer hicimos el retiro mensual y oímos una cinta de nuestro padre en la que contaba la anécdota de aquel curso de retiro a sacerdotes que predicó en que uno no iba a verle. Y él fue a buscarle, a pesar de que nuestro padre era un sacerdote más joven. El sacerdote se conmovió ante ese gesto y le contó lo de la calumnia que estaba sufriendo. Al preguntarle nuestro padre por los demás sacerdotes, si no le ayudaban, le respondió, si no se juntaban con él para apoyarle en esa pena, que era una calumnia fuerte que estaba sufriendo, pues el sacerdote le respondió, yo me junto solo, como haciendo referencia a que nadie le ayudaba. Y entonces dice el padre, me impresionó, me impactó lo que comentaba nuestro padre a continuación en la cinta, que dice nuestro padre, apretó a aquel sacerdote junto a sí, con el cariño con que hubiera querido hacerlo Jesucristo. Y entonces nos dijo el padre, pues así, nosotros con todos. Así, nosotros con todos. Apretar con el cariño con que Jesucristo lo hubiera querido hacer. O lo haces, Señor, realmente. No dejar sola a ninguna, ¿no? Que nadie pueda decir que no se siente querido, querida por nosotros.
Hombre, sin arrumacos, no creo yo que... O sí, bueno, hacer lo que queráis, ¿no? Pero hemos de abrazar al menos a todas las demás de casa, empezando por las de nuestro círculo, las de nuestro grupo, las de nuestro centro, pues en primer lugar con la oración diaria por ellas. Por ejemplo, tenemos esa costumbre tan bonita del día de guardia, un día a la semana que procuramos rezar especialmente por las del grupo. Bueno, pues las abrazamos con nuestra sonrisa, con nuestro interés por sus cosas, con nuestro espíritu de servicio para ayudarles en lo que necesiten. ¿Qué ejemplo realmente era don Javier, ¿no? Y me imagino también don Fernando seguramente, pero yo no he convivido con él, ¿no? Pero don Javier era impresionante. Me acuerdo que una vez se ordenó Joit 5, un filipino que se llamaba así, y entonces no había podido venir nadie de su familia. Bueno, se llamaba y se llama porque no ha muerto. Y no había podido venir nadie de su familia a la ordenación. Y pues precisamente por eso su primera misa fue allí en Roma y además fue en donde, pues eso, en la cripta donde están los restos de nuestro padre, ¿no? Que fue como un detalle con él. Y entonces pues muchos alumnos del colegio romano fueron y el coro del colegio romano fue a cantar. No había ningún familiar, bueno, estábamos los demás de casa, pero estaba Joy, que es además un hombre muy sentido, ¿no? De mucho corazón. Y nada. Y entonces, bueno, pues nada más entrar Joy con dos diáconos que le ayudaban tal, pues para celebrar la misa, llegó ahí y cuando dijo en el nombre in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, en ese momento en el coro de la iglesia entraba don Javier, el padre, con don Fernando y con don José Gabriel, quiero recordar. Y entonces entraron los tres, era a las 12 de la mañana, habían dejado el trabajo, o a las 11, para asistir a la misa de Joy. Y se quedaron allí. Pensamos todos, bueno, van a estar un ratito, tal. No, estuvo toda la misa allí, como uno más, acompañando a su hijo, porque su familia no había podido venir. Tuvo mucha gracia porque, claro, Joy empezó así, en el nombre del Padre, del Hijo, y ya vio al Padre arriba y se puso a llorar como una magdalena. Y ahí la misa, pues bueno, ya naufragó, en fin, como pudo se rehizo y siguió, ¿no? Bueno, pero imaginaros, ¿no? Con la cantidad de cosas. Me acuerdo que además el padre, si no recuerdo mal, justo entonces estaba acabando de trabajar unos papeles, una montaña de papeles para que se iba a un viaje a Kazajstán. Era el viaje a Kazajstán, si no recuerdo mal. Y bueno, pues dejó aquello y se fue a la misa. Podía decir, bueno, hay 200 personas en la misa acompañándole. Pues no, pues él quiso ir. Señor, ¿y yo cómo me intereso por todas las demás? Empezando, ya digo, pues su nombre, su familia, su problema, un hijo enfermo, la alegría de un hijo que se ordena, con discreción, naturalmente, pero sabiendo rezar y mortificarme por las cosas que sé que le están pasando, etcétera, etcétera. Hay una escena del Evangelio que nos puede servir ahora para seguir con nuestra meditación. Es la escena en casa del fariseo Simón. Jesús es invitado por este fariseo a comer y entonces a mitad de comida aparece una mujer, una pecadora pública, que va por detrás y le unge los pies y llora y se los enjuga con los cabellos y los besa. Y entonces el fariseo piensa mal en su interior y dice: si este fuera profeta, sabría que la que le toca es una pecadora y no se dejaría tocar por esa pecadora. Y entonces dice el Evangelio algo muy, muy impresionante. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Imaginaos la escena, el Señor allí, ¿no? La mujer a sus espaldas, pues haciendo eso en los pies, y que le mira, lo tendría enfrente en otro triclinium de esos, y le diría... Y volviéndose a la mujer, dice el Evangelio, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y tú no me has dado agua para los pies, como era costumbre entre los judíos. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz, era otra costumbre. No se quiso significar, quizás demasiado, el fariseo con Jesús. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies.
Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, otro gesto de hospitalidad común entre los judíos. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Es decir, que tú, Señor, echas de menos los gestos de cortesía habituales en tu ambiente que no tuvieron contigo. Y se los reprochas. Y en cambio haces ver que aquella mujer, con aquellos gestos, sí que ha tenido esos detalles que son fruto de su amor y que le son perdonados sus muchos pecados por eso. Es decir, las buenas maneras, la cortesía, la afabilidad, no son algo superfluo, sino que realmente, Señor, son la adecuada manifestación de un amor a Dios y a los demás. No, yo es que soy muy... No, pues cambia. Cambia. Todos tenemos que aprender a querer, en cosas grandes y en cosas pequeñas, pero nadie nace sabiendo. Y nosotros pues nos preocupamos de tomarnos nota y felicitar por los aniversarios, prestar algo que sabemos que le gustará o necesitará, preguntar por interés por sus cosas, que dijo el otro día en la tertulia, pues mi hijo no sé cuánto, oye, ¿qué tal lo de tu hijo? Pero no porque nos interesa, porque lo tenemos, porque le abrazamos con el cariño con que hubiera querido abrazarle Jesucristo. Alabamos y nos alegramos con ellas, visitamos si están enfermas, vamos al funeral de sus padres y han tenido pues esa tristeza, etcétera, 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 ¿no? O sea, finura y cortesía, que son como ese perfume con el que aquella otra mujer, Señor, te ungió los pies y también lo agradeciste tanto, ¿no? María de Betania, María que tomó una libra de nardo puro, ungió los pies de Jesús. Y dice San Juan que la casa se llenó de la fragancia del perfume. La fragancia del perfume, ¿no? La caridad es lo que perfuma nuestra vida. Nuestra vocación es hacer alegre el servicio de Dios en el mundo, decía nuestro Padre en una ocasión. Esta es mi misión. Estos últimos tiempos lo veo con claridad de mediodía. ¿Qué es lo que hace alegre el servicio de Dios? La caridad, no la oficial. Ser fieles, quereos por amor de Dios, que ninguno se sienta solo. No tengáis miedo, quereos como se quieren, los hermanos de un mismo Padre, los que se quieren, claro, no han tenido que repartir una herencia de malas maneras, ¿no? Sin familiaridades. Nadie puede decir en el Opus Dei que no le comprenden, ¡hala!, que os queráis, y así os ayudaréis siempre. ¿No? Pues, qué bonito esto, estas palabras de nuestro Padre. Nuestra misión es hacer feliz, hacer fácil a los demás la entrega a Dios en medio del mundo. Esa es nuestra misión. Me acuerdo que en una ocasión el padre, don Javier, iba a hacer un viaje. Y entonces, antes de que él llegara al aeropuerto, pues algunos del Colegio Romano iban a facturar sus maletas, sacar las tarjetas de embarque, hacer todos esos, para que no tuviera que estar tanto allí esperando. Y entonces uno de los que fue se llamaba Antoz, que es brasileño, es un brasileño. Y hubo un retraso y entonces tardó un poco más de la cuenta y entonces llegó el padre en ese momento y todavía estaban con las maletas y entonces se puso un poco nervioso, iba el padre, don Fernando, padre, perdón, es que no me ha dado tiempo a no sé qué, no sé cuánto, y entonces le miró así con una seriedad pícara, ¿no? El padre así, y le dijo: desde luego que no te lo voy a poder perdonar nunca. ¿No? Le dio un poco de broma y le dijo: pero ¿cómo es posible que Brasil no haya ganado el Mundial? Porque había sido el Mundial hacía poco y Brasil no había ganado. No, padre, es que nos robaron el partido, porque no sé qué tal. Entonces empezó una tertulia ahí súper simpaticísima, que se rió, que era un agobio y una agonía, bueno, tampoco para tanto, ¿no? Pero que estaba agobiado y el padre pues supo hacer, pues eso, quitar hierro a las cosas, ¿no? Porque el padre se le nota mucho, se le notaba a don Javier, y me imagino que a don Fernando también, pues como ese deseo de que los demás estén bien, que se rían, que estén felices.
llevar simpatía, ¿no? Y por eso nosotros, pues no estamos quejándonos, tristes, tal, es que no sé cuánto, ¿no? Pues oye, gente que nos tira para abajo ya tenemos bastantes, empezando por el diablo, ¿no? No colabores tú para eso. Nosotros tiramos para arriba con alegría, con entusiasmo, esperanza, optimismo, ¿verdad? Eso es lo que... ¿no? Recuerdo una vez que una madre le decía a su hija: hija mía, tú rodéate de gente que te tire para arriba, no para abajo. Es decir, de gente optimista. Las pesimistas déjalas de lado. Bueno, es un buen consejo, realmente. En fin, vamos a terminar, ¿no? Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Le pedimos que sepamos querer con el corazón, con su corazón de madre, a todas las personas de casa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.